Buenos días, buenas tardes a la audiencia de Puneños en el Mundo. Hoy día tenemos variando el formato de nuestras anteriores exposiciones. Hoy día vamos a iniciar por primera vez un debate con un miembro fuera del grupo. Tenemos el gran honor y gracias por la aceptación al sociólogo Gustavo Medina Vilca. Realmente él tiene muchos méritos. Él es el ex decano del Colegio de Sociólogos de Puno, o sea, su periodo feneció el año pasado. Es docente de la universidad, es doctor y magíster en gestión pública y actualmente es profesor, es docente en la unidad de posgrado. Gustavo Medina ha tenido la amabilidad de, digamos, de aceptar el debate, algo que nosotros hemos estado buscando hace tiempo. Y, por supuesto, bienvenido a nuestro programa, Gustavo. Unas palabras para nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo, la producción de este programa y también a todos los, vamos a decir, los seguidores de este programa Puneños en el Mundo. Sin duda alguna, para mí es un placer también estar en este programa, donde creo que es un espacio para poder discutir y reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra realidad nacional en el contexto peruano. Excelente. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema que es, digamos, controversial en la historia del Perú. Es sobre la Junta Militar de Gobierno que se inició el año 68 con el general Velasco y terminó el año 75 con el general Morales Bermúdez, ¿no? Entonces, perdón, que cambió al régimen y terminó, digamos, con el siguiente periodo luego de la Asamblea Constituyente del año 78. Es un periodo, digamos, que tiene muchas aristas positivas, negativas, y que en la historia del Perú, digamos, han surgido últimamente muchos videos, muchos programas, conferencias sobre, digamos, el impacto y el legado de ese régimen. Entonces, hoy día, digamos, de una manera muy democrática, de una manera, digamos, reflexiva, de análisis, vamos a hablar. Entonces, para eso, digamos, primero vamos a darle la palabra a Gustavo para que eh, para que, digamos, inicie. Pero quiero resaltar que el moderador es Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián y yo, Jesús Antonio Santisteban, que soy desde Mikkeli en Finlandia. Empecemos entonces dándole la palabra a Gustavo Medina Vilca. Muy bien, muchas gracias. Sin duda alguna, hablar de el general Juan Velasco Alvarado, después de 55 años de haber implementado cambios profundos dentro de la estructura del Perú, creemos que es importante de que ese legado de las acciones, de la toma de decisiones que se desarrolló en su momento, pues ha traído como consecuencia una modificación en la estructura social, económica y cultural del Perú. Hablar ahora, desde mirar hacia atrás retrospectivamente, vamos a decir, la posición que tuvo Velasco Alvarado respecto a qué se quería hacer con el Perú, nos lleva necesariamente a dos visiones de dos, vamos a decir, también peruanos muy representativos que tuvieron influencia en las acciones y el pensamiento de, creo, más que todo en las acciones del general Juan Velasco Alvarado. Me refiero a un texto muy estudiado, muy básico quizás, y también olvidado hoy en día dentro de la academia y dentro de las instituciones educativas en el Perú. Me refiero al texto de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Es importante y es trascendental revisar, ¿no?, para contextualizar el por qué se desarrolla, por ejemplo, una de las acciones más resaltantes que tuvo Velasco Alvarado, que es la reforma agraria. Contrariamente a eso, vamos a encontrar dentro de la literatura también una posición diferente y distinta en el texto de la realidad nacional de Víctor Andrés Belaúnde. O sea, dos posiciones, vamos a decir, diferenciadas respecto a la visión general de la reforma agraria, que quizás fue uno de los hitos muy
más importantes dentro del gobierno del general Velasco Alvarado. Sin duda alguna, la posición de estos dos pensadores es quizás en sí mismo un tema de discusión y de debate, porque ambos tienen motivaciones y visiones diferentes respecto a la reforma agraria. Por un lado, puedo indicar en una primera etapa que José Carlos Mariátegui nos va a decir de que la reforma agraria era necesaria para abolir todo el sistema feudal y liberar pues a la población campesina e indígena que se encontraba en situación de opresión. Por otro lado, la posición más laica, más, vamos a decir, conservadora de Víctor Andrés Belaúnde va a plantear de que el problema agrario debe ser abordado promoviendo el desarrollo de los campesinos y su incorporación paulatina, progresiva dentro de la estructura de nuestra sociedad. Y eso creo que marca pues una primera visión de cómo se ha estado planteando el problema agrario en el Perú, y que tiene que ver también con la reivindicación de la población indígena campesina, hoy denominada pueblos originarios. Pero también es importante contextualizar eh, las causas estructurales y coyunturales que motivaron, por ejemplo, el golpe militar. Uno de ellos fue justamente el problema agrario, la tenencia de la tierra. Dentro de ellos, vamos a decir, la producción a partir del latifundio, del sistema sendatario. Podemos hablar todavía hasta la década de 1960, la existencia de la esclavitud, del gamonalismo en el Perú, ¿no? Y por otro lado, también podemos ese problema agrario vincularlo con la coyuntura política que se veía, que se discutía en la época de los 60, procesos electorales similares al que vivimos en el año 2022, o crisis políticas similares a la que vivimos con el presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque coyunturalmente en la década de los 60 vamos a encontrar partidos políticos que, vamos a decir, acogían a políticos que desarrollaron promesas electorales, ¿no? Había una inestabilidad política, había un cambio sucesivo de gabinetes ministeriales, recordemos antes del golpe militar, similar más o menos, por eso le decía una similitud con el gobierno de Pedro Castillo al inicio, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué trajo? Trajo como consecuencia de que el gobierno militar percibió de que la clase política ya no tenía una capacidad de dirección y de gestión del Estado. Había un desgaste político. Entonces, creemos de que en ese contexto se dio, por ejemplo, el primer intento de reforma agraria en el Perú, ¿no? 1963, si mal no recuerdo. Y por otro lado, también podemos encontrar de que en ese proceso electoral, antes del golpe militar, se hablaba del famoso fraude electoral, que curiosamente también después de casi 60 años se vuelve a repetir en el Perú hace, vamos a decir, 3 años atrás, ¿no? En el último proceso electoral general. Entonces vemos ahí que también, si se quiere, algunas similitudes que se van reproduciendo dentro del contexto peruano, entre la posición de Velasco Alvarado, que entra, entre comillas, a poner orden, ¿no? Orden dentro de la gestión del Estado. También debemos recordar de que en la década de los 60 había una particularidad que tenía que ver con la insurrección y la lucha armada, es decir, en el Perú existían, vamos a decir, una suerte de masificación de las ideas socialistas, comunistas, y por tanto en ese proceso pues había, vamos a decir, guerrillas, caudillismos, ¿no? Había una pequeña lucha armada en sí misma. Entonces, un contexto donde podemos decir de que eh, pues el comunismo tenía cierta presencia en el Perú. Y en ese contexto también surge el movimiento campesino, ¿no es cierto?, que reclama la tierra, que empieza a tomar las haciendas reclamando tierra. Y creo que uno de los personajes que debemos recordar en ese proceso histórico viene a ser Hugo Blanco, ¿no? Entonces, la toma de tierras de Hugo Blanco, ¿no? Entonces, creo que son hitos también que han servido
como, vamos a decir, como las causas que motivaron, coyunturales y estructurales, pues que motivaron el golpe militar. Bueno, también desde una perspectiva ya de gestión del Estado, recordemos de que el problema que se veía en la década de los 60 tenía que ver con la explotación del petróleo, la famosa pérdida de la página número 11, ¿no? Entonces son aspectos que uno por un momento reflexiona y dice, el Perú tenía graves problemas, ¿no? Tenía una crisis política, una crisis de representación, tenía procesos electorales tildados como fraude y adicionamos a esto el problema de la explotación del petróleo en La Brea y Pariñas, ¿no? El no pago de los impuestos, etcétera, y la pérdida de la renegociación y la pérdida de esa página 11, pues creemos de que todo eso fue, vamos a decir, causas que motivaron pues el golpe militar de Velasco Alvarado. Un Perú, sin duda alguna, en problemas, caótico, con huelgas, con reclamación también de reivindicación de los sectores campesinos e indígenas, y todo eso nos hace entender de que fue y motivó pues el golpe militar de Velasco Alvarado. Pero este golpe militar quizás muchos lo toman como similar a los otros golpes de Estado que hemos tenido a lo largo de la historia republicana en el Perú. Yo creo que no es así. Creo que este ha sido uno de los golpes militares planificados, ¿no es cierto? Planificados, porque desde el inicio vamos a encontrar de que este golpe fue planificado. Velasco Alvarado, antes de eso, pues tuvo una formación militar, tuvo un equipo vamos a decir, de militares que plantearon y planificaron lo que después conocemos como el Plan Inca, ¿no? Entonces, fue un golpe militar también planificado y unificado de las Fuerzas Armadas, porque vamos a encontrar de que fueron las tres armadas las que eh, daban respaldo a este golpe militar, ¿no? Entonces, en ese contexto, creemos de que también desde la perspectiva de Velasco Alvarado y este grupo de militares que planificaron el golpe de Estado, había una visión de construir un nuevo Estado, donde el rol del ejército y la visión militarista del Estado nos hacía entender dos palabras muy centrales. Creo una de ellas que tiene que ver con el desarrollo nacional, ¿no? El desarrollo nacional planificado, ¿no? Y por otro lado, también podemos decir en cierta manera la reivindicación de los sectores mayoritarios que existían en el Perú. Entonces creemos de que todos... Muchísimas gracias, Gracias, Gustavo. Ya te pasaron 10 minutos. muchas Ahora, gracias. Cucho. Bueno, en principio yo, Gustavo, honestamente, ¿no? A mí no me gustan las dictaduras por razones básicas, ¿no? En principio porque puede ser una buena dictadura, se implementa una serie de políticas, se implementa una serie de reformas, se invierte en gran cantidad de recursos y al final, cuando la dictadura termina, todo eso se desimplementa, se deshace, es ir primero en una dirección y luego en otra, ¿no? Entonces, eso sucede generalmente en casi todas las dictaduras, ¿no? O sea, de derecha o de izquierda, ¿no? Esa es una razón que no me gusta. La segunda es que, digamos, rompe el tejido social, la innovación, digamos, de las instituciones, de las democráticas, movimientos sociales, etcétera, y concentra el poder, digamos, en pocas manos, ¿no? O sea, eso sucedió, digamos, en el gobierno de Velasco, también el de Fujimori, con Foncodes, etcétera, ¿no? Y al final, como secuela viene, digamos, la incapacidad, digamos, de los organismos democráticos para construir proyectos básicos, proyectos regionales, como sucede la crisis de la descentralización, ¿no? O sea, la herencia de concentrar el poder, digamos. En tercer lugar, las dictaduras tienen otro tercer, digamos, que violan los derechos humanos en más o en menos, ¿no? O sea, la arbitrariedad, el abuso, la prepotencia, etcétera, etcétera. Dependiendo, son tres razones por las que, digamos, yo estoy en contra de las dictaduras. Quizás las dictaduras podrían ser, digamos, buenas en el sentido de generar un tránsito en situaciones extremas, ¿no? O sea, cuando el país está al borde del abismo, ¿no? O sea, ahí, digamos, ahí es necesario, digamos, que haya una institucionalidad que devuelva, digamos, los nuevos cauces a un país en crisis, ¿no?
Pero el gobierno de Velasco, digamos, en principio, todos los argumentos que se esgrimen para justificar, para mí, digamos, no son válidos. Para empezar, hay una serie de, digamos, de falacias. Primero, de que la primera, la lucha del poder republicano desde el año del siglo XIX, parte del XX, es la lucha entre el poder oligárquico terrateniente y las nuevas burguesías, ¿no? Y eso, digamos, es, digamos, algo que últimamente no se habla de eso, ¿no? O sea, el primer gobierno pro, digamos, industria fue el de Leguía, ¿no? Y ahí, digamos, en el gobierno de Leguía surgieron, digamos, ya gente, digamos, vamos a decir, pro indigenista, Castro Pozo, por ejemplo, que fue ministro de Hacienda, y la Asociación Pro Indio, donde estaba Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, donde estaba una serie de indigenistas como Cosio del Cusco, Gustavo Valcárcel, Meyer, etcétera. Entonces, hay un ocultamiento de eso y solamente se pone de relieve la figura de Mariátegui y la de Mariátegui, básicamente, ¿no? Mariátegui no conocía el Perú. Mariátegui no porque no quería, era porque tenía una dolencia que no le permitía. Entonces, todo lo que él construyó sobre los 7 ensayos es una construcción, digamos, son ensayos al margen, digamos, de un trabajo de campo, ¿no? Y eso ahorita en los siguientes ruedas vamos a analizar los 7 ensayos y cómo todo lo que se hizo Velasco a partir de Mariátegui fracasó. Entonces yo pienso de que yo veo en Mariátegui un joven intelectual brillante, un ensayista de 28, 30 años, pero totalmente desfasado de la realidad, digamos, del Perú para ese entonces, ¿no? En tercer lugar, digamos, se ignora la lucha del APRA como un poder insurgente contra el gamonalismo terrateniente, ¿no? Como que si el APRA no existiera en todo eso, ¿no? Como que desde la época de, digamos, de la insurgencia contra Sánchez Cerro, no hubiera pasado nada, ¿no? Como que como que si las dictaduras para permitirle llegar al APRA no hubieran sucedido, como no hubiera sucedido lo del año 62 con el golpe para impedir, cuando ya incluso había ganado Haya de la Torre, ¿no? Entonces, hay, digamos, una manipulación en esa historia de que por qué Velasco da el golpe. Bueno, vamos a ser objetivos, ¿no? ¿Por qué Velasco da el golpe? Posiblemente le puedo creer de que él, digamos, lo hacía como parte de digamos, un general institucionalista que quería poner orden. Pero también hay una serie de hipótesis, entre ellas, por ejemplo, se barajan, que durante el gobierno de Belaúnde digamos, ya se habían formado comisiones para acusar a los militares de una serie de inmoralidades. En tercer lugar, está para mí, mi hipótesis personal es de que Velasco se estaba preparando para la guerra con Chile, para el año que iban a cumplirse 100 años en 1979, ¿no? O sea, de la guerra con Chile. Entonces, lo que Velasco esgrimió es que el Perú, digamos, el vandalismo, el problema de la página 11, el Perú no estaba al borde del abismo. El Perú estaba en una situación difícil, como muchas de las coyunturas políticas, en una democracia donde obviamente el problema central en ese entonces era efectivamente lo que tú dices, ¿no? Era, digamos, la Guerra Fría, era, digamos, la guerrilla del MIR, de la Puente Uceda, de Hugo Blanco y todos los levantamientos campesinos, apoyados, digamos, por parte de la Guerra Fría, como, digamos, el foquismo guerrillero que exportaba Cuba y que generaba, digamos, inestabilidad política, es cierto, ¿no? O sea, eso existía, ¿no? Pero la democracia estaba preparada también para, digamos, enfrentarse a eso, ¿no? Porque justamente la democracia tiene lo bueno de que, digamos, tienes la legalidad, o sea, el monopolio de la fuerza para combatir. Pero cuando tú lo haces desde una dictadura, ya no eres un gobierno espurio, ya no tienes la legalidad. Y eso lo vamos a analizar después. Entonces, para mí, digamos, las causas del golpe, por ejemplo, lo de la página 11 el contacto con la IPC, después de eso, la Bri Pareñas no ha constituido ningún beneficio económico para el Perú. Era una pequeña, digamos, petrolera que, por el contrario, cuando tuvimos que pagar por indemnizaciones, mucho más de lo que la Bri Pareñas pudo haberle otorgado al erario nacional.
¿no? Entonces, el golpe de Velasco es prácticamente una demagogia política donde generalmente, digamos, no fue concebido dentro de un plan sistemático, y eso lo vamos a ver por qué fracasó todos sus gobiernos en 2 o 3 años. La improvisación de la reforma agraria, la comunidad industrial, la cantidad de empresas públicas deficitarias y sobre todo, digamos, la capacidad de no tener cuadros y recurrir a gente que nadie se, Carlos Franco, o sea, todo, quizás el más conocido sea Cornejo Chávez, ¿no? Que era de la democracia cristiana. Si analizamos todo el software, o sea, todo lo que significa los procesos durante el gobierno Velascato, incluido el Sinamos, todo eso, se puede ver, digamos, la improvisación, como la reforma agraria que fue modificada más de 60 veces, creo, y que fue aprobada en menos de 6 meses con un fracaso total, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice incluso gente de la izquierda. Entonces, si analizamos, digamos, toda la implementación del Velascato en todo, digamos, sus inputs, sus procesos, sus resultados y sobre todo su impacto y sostenibilidad para el corto, mediano y plazo, vemos que fue un fracaso total. Y ese fracaso total, digamos, generó la crisis del año 75, el surgimiento de Sendero Luminoso, generó la crisis de los 80 y de eso no se habla. Y eso es lo que vamos a analizar en las siguientes ruedas. Entonces, Velasco representa para el Perú, quizás se lo juzga por sus intenciones, pero no se lo juzga por sus resultados. Yo pienso que a los gobernantes hay que evaluarlos en todas las dimensiones, no solamente por sus buenas intenciones. No me cabe duda que en ese entonces, antes de Velasco, había un consenso político que todos queríamos reforma agraria, que todos, salvo la Unión Nacional Rodriguista, todos los peruanos, todos los partidos, incluido la democracia cristiana con sus 2 vertientes, el APRA, el Partido Comunista, etc., todos querían reforma agraria, porque la reforma agraria era un consenso nacional antes del golpe de Velasco. Bueno, Alfredo, ¿todavía tengo tiempo? No, no te escucho. Tenías 30 segundos, si quieres. Ya, no importa, se los otorgo a Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Sí, sin duda alguna, yo creo también bueno, podemos mirar hoy en día, sin duda alguna, retrospectivamente la historia del Perú y la historia de América Latina como aquella que ha estado, vamos a decir, plagada de gobiernos dictatoriales, ¿no? Recordemos también de que dentro de, ¿por qué este contexto? Por eso es muy bueno contextualizar por qué surge vamos a decir, este gobierno militar, porque, y ponía énfasis en la última etapa de mi intervención de que quizás fue un gobierno algo diferente, ¿no? A los que hemos tenido a lo largo de nuestra república, ¿no? Como Perú. Y también contextualizar en el sentido de que la democracia en América Latina, y quiero irme un poco ahí, recién se estaba institucionalizando. Recordemos eso, o sea, las experiencias democráticas en América Latina eran todavía, vamos a decir, pocas, ¿no? Eso tiene que ver con qué? Con el hecho de la incorporación, por ejemplo, de la población hacia los derechos políticos, ¿no? De elegir a sus autoridades. Entonces, creemos de que en esa perspectiva las democracias todavía eran frágiles en un proceso de institucionalización, ¿no? Ni siquiera podemos decir hoy en día de que tenemos una democracia a plenitud, ¿no? Entonces, las dictaduras eran vamos a decir, algo muy característico dentro de los países de América Latina, ¿no? Ahora, si es que nosotros queremos evaluar, si se quiere, que estas acciones que se implementaron fueron un fracaso, en su momento yo creo que no fueron un fracaso. Al contrario, dieron muestras de que era posible, por ejemplo, dinamizar la economía. Por eso digo, inmediatamente de la reforma agraria, ¿no? Mencionaste las INAMOS, las CAPS, las ERFs que se crearon,
Y justamente, pues, eran iniciativas, vamos a decir, para el peruano de ese entonces, muy novedosas, ¿no? Todo este sistema de movilización social que se implementó, pues, daba cuenta de que, como podemos decir, de que el país y la gestión daba muestras de que estaba incluyendo a todas las personas, ¿no? Entonces, por eso digo, en ese momento sí se demostró de que sí podía funcionar este nuevo sistema de tenencia y esta nueva forma de emprendimiento, podríamos decir hoy en día, que se da a partir de la movilización social y la creación de las INAMOS, las CARP, las ERPs, etcétera, ¿no? Eh, Más allá de eso, quizás no comparto cuando usted dice fue una improvisación, porque creo de que hay algunas referencias que debemos decir de que no hubo una improvisación en sí misma. Y debemos recordar de que el Plan Inca es uno de los documentos que hasta ahora, ¿no es cierto?, es revisado y analizado, pero nos da muestra de que el Perú estaba entrando en una etapa de planificación de lo que hoy en día conocemos como seguridad, vinculado obviamente al pensamiento militar como seguridad nacional, como defensa nacional, y fruto de eso todavía creemos de que en el Perú hoy en día tenemos este documento que se llama el Libro Blanco, ¿no? Entonces, creemos más bien de que fue una muestra de un nuevo rostro, de un nuevo rol y una visión diferente militarista, ¿no? Y todo eso, a ver, quiero encajarlo ahí, pues se articula con qué? Se articula con las doctrinas también que van surgiendo en el mundo, pero doctrinas militares, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar ahí un poco sobre la doctrina militar norteamericana, la doctrina militar francesa, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va introduciendo también con el gobierno militar de Velasco Alvarado, ¿no? Por ejemplo, esto de la modernización de un ejército que hasta esa época todavía era débil, ¿no? Porque recordemos de que en el Perú nunca hubo una carrera militar, ¿no? Recordemos de que las academias militares, los colegios militares, la escuela naval y militar que hubo en el Perú, recién surgen porque estas doctrinas militares norteamericana y francesa fueron influyendo dentro del pensamiento militar y quizás podríamos decir hasta ahora sigue formando parte de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezaba a modernizar y a especializar, se empezaba a hablar de ordenamiento, de estrategias, etcétera, pero en una visión nacional. Es por eso que a veces cuando se analiza, vamos a decir, este pensamiento político que tuvo las Fuerzas Armadas, no la podemos encuadrar fácilmente como socialista o comunista. No, tuvo sus particularidades, ¿no? Tuvo sus particulares. Por ejemplo, algunos lo dicen que fue humanista o algunos prefieren decir de que pues la ideología política revolucionaria fue nacionalista, independista y fue humanista, ¿no? Y otros incluso hablan de que esto se dio en dos momentos diferentes, ¿no? Entonces, y al final otros tratan de decir de que fue un socialismo muy particular lo que promovió Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, yo creo que más bien las acciones que se implementaron dentro del gobierno tuvieron un carácter inclusivo, ¿cierto? Más allá de que hoy en día entendamos todos de que estamos a favor de una visión mucho más democrática, estemos de acuerdo de que los gobiernos que deben gestionar los estados deben ser por elección popular, etcétera, ¿no? Pero debemos recordar que tanto las democracias, las dictaduras también tienen aciertos y desaciertos, ¿no? Y que, por ejemplo, si hoy miramos, pues obviamente todos tenemos una visión contraria hacia las dictaduras, ¿no? Y queremos centrarnos en una posición democrática, pero cuando hoy en día, en el siglo XXI, nos damos cuenta de que las democracias, podemos decir, temen más a los populismos que a las dictaduras. Hoy en día, en el barómetro latinoamericano, ¿qué encontramos? Encontramos de que hay un porcentaje significativo todavía de peruanos y de latinoamericanos que prefieren, ¿no? Gobiernos militares y dictatoriales. ¿Por qué? Porque los gobiernos democráticos no han sabido hasta la fecha y con toda la experiencia que tenemos, no han sabido dar respuesta a las demandas de la población, ¿no? Entonces, un significativo, un promedio de 15% podemos decir, de población que vive dentro de la democracia, sí prefiere un gobierno militar. Es por eso de que en el Perú todavía
existen peruanos de que piensan de que la única forma de contrarrestar los problemas estructurales que tenemos en el Perú tenga que ser todavía de los militares. Pero contrariamente a eso, la población juvenil tiene otra visión de país, una visión más democrática, pero también perciben a la democracia como aquella que no funciona muy bien, como aquella que está resquebrajada, como aquella que todavía no atiende las demandas y las necesidades de la población. Entonces, en ese pensar, en ese contexto uno se pone a reflexionar, ¿y cómo nació el Perú? ¿No? El Perú nació democrático, nació militar, militarizado. No olvidemos que la historia del Perú, en el fondo, es una historia militar, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran los verdaderos ciudadanos del Perú? ¿La clase criolla? ¿La clase, vamos a decir, los mestizos de esa época? ¿Cuál era el direccionamiento que teníamos como Perú independizado? ¿Teníamos una visión de qué país queríamos ser? Probablemente en ese proceso independista no teníamos ni siquiera la visión de qué país queríamos construir y quienes gestaron los procesos independistas no pudieron quizás acertar. Entonces, el Perú nace fragmentado, el Perú nace, vamos a decir, sin una conciencia de la mayoría de la población de qué significa en realidad independencia. Y en ese proceso, pues se va tejiendo estos argumentos de que una forma de construir un Estado-nación, ¿no? Es justamente darle a la población indígena lo que requiere para su subsistencia. Y en ese contexto se habla pues del problema de la tierra, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese contexto, pues todo este proceso de ese gobierno militar trató, vamos a decir, trató quizás no con éxito posterior, o sea, digo posterior porque décadas para atrás y estos 50 años después de la reforma agraria o 55 años después de la reforma agraria, mirar nos dice de que la estructura productiva no cambió. ¿Por qué? Porque quizás el proceso fue inconcluso y nunca llegamos a ser un país industrializado. Gracias. Muy bien, Cucho. Vamos ahora tus 10 Sí, minutos. sí, Gustavo. Yo creo que tú cuando hablas de que en ese entonces la democracia era frágil, en eso sí creo, tengo discrepancia, ¿no? Porque fíjate, yo pienso que a partir, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento, digamos, del comunismo, etcétera, incluso, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, era la época de las grandes utopías, ¿no? O sea, todas las doctrinas tenían credos, tenían utopías, tenían sueños, entonces la participación política era masiva, ¿no? O sea, yo te lo digo porque yo era joven cuando fui a la Asamblea Constituyente del año 78. Tú no tienes idea cómo eran esos debates, ¿no? O sea, tanto de derecha, de izquierda. He visto, por ejemplo, el velasquismo a Ruiz Eldredge, a mesa cuadra, lo he visto debatir contra, por ejemplo, Cornejo Chávez, Bedoya Reyes. O sea, el APRA, que era, digamos, un partido altamente organizado desde el año 30. O sea, las instituciones políticas eran mucho más fuertes de lo que es hoy en día, ¿no? En ese entonces, digamos, el vaivén de la política estaba en función, digamos, de la insurgencia del APRA frente a las oligarquías terratenientes a través de gobiernos de facto. Por ejemplo, el de Odría, ¿no? Que fue totalmente brutal, ¿no? Entonces, yo pienso que tanto Benavides como Odría fueron, digamos, los gobiernos que representaron mejor los intereses del gamonalismo terrateniente, ¿no? Entonces, en eso sí discrepo contigo, ¿no? En el sentido de que, digamos, Velasco trae un tipo, digamos, de régimen, pero cuando viene Velasco, en la Facultad de Sociología, en tu facultad decían que era fascista. O sea, mejor dicho, los grupos se dividían en dos, entre gente que decía que era fascista y grupos que decían que era fascistizante, ¿no? O sea, el texto más citado en la Facultad de Sociología era Jorge Dimitrov, un libro que se llamaba Fascismo y Frente Único.
Entonces, todos los estudiantes de la izquierda, no solamente sociología, entonces eran antivelasquistas, ¿no? Entonces, una de las razones por la que incluso el magisterio, el SUTE que se creó, no sé si ahí o después, era, digamos, antivelasquista, ¿no? Si algo bueno hizo Velasco, para mí hizo 30 cosas malas, hizo 2 cosas buenas. Quizás una de ellas podría ser, en parte, la reforma agraria, te lo acepto, porque obviamente había que incorporar a toda una masa, digamos, de ciudadanos de segunda clase y teníamos que terminar con el servilismo. En eso estamos plenamente de acuerdo. Pero yo pienso que las políticas se saltan en la acción, no, digamos, en la intención. Velasco fracasó, la reforma agraria fracasó, generó no solamente más del 50% de pobres, no solamente llevó a 25 más a la extrema pobreza, no solamente que el tamaño del Estado lo multiplicó por casi el doble, no solamente llevó la deuda de 800 millones a 5.000 millones, hizo de cada peruano de $1,000 tenga una deuda de 5.000, no solamente, digamos, generó empresas deficitarias, no solamente, digamos, creó circuitos de corrupción brutal, ¿no? Eso está, por ejemplo, ¿por qué no se estudia? ¿Por qué no se lee hoy en día Anchovetas y Tiburones? ¿Por qué no se lee hoy en día El Combustible de Bahía Tuesta? ¿Por qué no se leen esos libros Contrabando de Vargas Aya, ¿no? ¿Por qué se esconde todo? Quizás en ese entonces no habían videos como los Bloody Videos, pero digamos, la corrupción estaba desde la época de Belaúnde, ¿no? Entonces, estamos hablando de un fracaso total que llevó al Perú al borde del abismo. O sea, mejor dicho, el llevar al 50% de los peruanos, no puedes decir que ese es un plan coherente. No puedes decir de que, digamos, es sencillo, es ir en cada uno de las tomas de decisiones, o sea, del comité de asesoramiento del presidente, cada una de las ¿cuántas veces la ley de reforma agraria ha sido modificada? La ley digamos, de la comunidad industrial, la 19.327 de la ley de educación, fue totalmente desimplementada al segundo año. O sea, mejor dicho, incluso en las Fuerzas Armadas se habla de, por ejemplo, el historiador Antonio Zapata habla de 3 periodos dentro de las Fuerzas Armadas. El primer periodo, donde podría haber un consenso, pero a partir del segundo periodo ya habían, digamos, discrepancias. Ya había Vargas Caballero en la Marina, y el del tercer periodo ya es el periodo, digamos, donde ya Velasco prácticamente lo expulsan de la Junta, ¿no? Cuando Velasco, viene el golpe de Morales Bermúdez el año 75, nadie lo defiende, nadie, ni siquiera el SINAMOS, ninguna de las organizaciones paraestatales que había creado. O sea, mejor dicho, el gobierno de Velasco es un gobierno de fracasos, pero sin embargo es reivindicado a pesar de haber generado daños en el corto, mediano plazo, a pesar de que el impacto y la sostenibilidad es totalmente negativa, se lo reivindica, no se lo trata de dictadura. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos habla del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada y habla de los otros gobiernos, se refiere como dictaduras. ¿Y por qué? Es porque Velasco era social cristiano. Él decía, ni con el capitalismo ni con el comunismo. Y mucha de la gente que convocó, como Cornejo Chávez, eran sociales cristianos. Entonces estamos hablando, o sea, mejor dicho, de una improvisación total en cada una de las etapas del gobierno de Velasco. Entonces, no solamente la improvisación total. O sea, Velasco generó, yo pienso que la peor herencia de Velasco es Sendero Luminoso. Y no de una manera directa, no es que yo creo que Velasco creó a Sendero Luminoso, no. En los años 50, en la Guerra Fría, ya había, digamos, una polarización y las fuerzas insurgentes de izquierda ganaban terreno. Pero, ¿cómo empieza, digamos, Sendero Luminoso? Fue en Huanta, en junio de 1969, se lleva a cabo la masacre de Huanta por parte de Velasco. Es ahí donde Sendero Luminoso prácticamente se consolida
se consolida en las bases populares de Huanta, de Ayacucho, a niveles barriales, a niveles estudiantiles. Todos esos jóvenes que muchos de ellos, creo que hubieron 19 muertos, pero extraoficialmente hablan de 100, muchos de ellos formaron parte de Sendero Luminoso. Entonces, muchos hablan de que si Velasco no hubiera habido, quizás Sendero Luminoso no hubiera logrado consolidar sus bases. En Ayacucho hubiera sido quizás Bandera Roja, Vanguardia Revolucionaria, hubiera sido quizás otra línea de izquierda que hubiera dominado el segundo, que desapareció al APRA, que era, digamos, era el contrapeso en las universidades. Entonces se habla de Velasco como que Velasco, como dice el famoso documental, La Revolución y la Tierra, o sea, el que es la propaganda velasquista más grande, que si no hubiera venido Velasco, quizás Sendero Luminoso hubiera convocado a 2 millones de personas, y eso realmente es una, me parece que es una especulación muy traída de los pelos, ¿no? Porque generalmente si es que para que haya existido Sendero Luminoso, tuvo que haber existido 2 condiciones subjetivas, que las generó Velasco, y condiciones objetivas, la crisis de Velasco a partir de la crisis económica que generó su gobierno con todos los rubros en bancarrota, con todos los rubros, y lo único que se salva es parte de la ley de educación. Yo soy del ESEP, yo soy uno de esa generación que generalmente me he beneficiado de la CESEP, que no digo que es toda la educación peruana, porque las CESEP fueron un plan piloto donde yo tuve el beneficio de tener los mejores profesores de Puno como plan piloto. Entonces la capacidad crítica, muchas cosas que, digamos, lo hizo Emilio Barrantes, Salazar Bondi, etcétera, se ensayaron, y yo pienso que ese es uno de los aspectos positivos. Y lo otro, estoy plenamente de acuerdo contigo, o sea, generar, digamos, reivindicar al campesino, al indio, en todo su sentido de su autoestima. Yo pienso que eso lo hicieron todos los gobiernos nacionalistas. Incluso Mussolini y Hitler reivindicaron la germanidad, la italianidad, etcétera, etcétera. Bueno, Velasco, como parte de su legado nacionalista, lo hizo. Sí, sí. Sí, tuvimos 2 etapas de 10 minutos, la siguiente va a ser de 6 de cada uno. Sí, también gustaría que te tome en cuenta el punto de vista de la geopolítica mundial en esa época, ¿no? El papel de la CEPAL, por ejemplo, que todo lo económico, ¿no? La sustitución de importaciones, que eso impuso la CEPAL en toda Latinoamérica, ¿no? Y también la revolución cubana, que estaba con el comunismo, y también las dictaduras de derecha que hubo en Argentina, ¿no? Entonces, hubo en el Perú, pasó, pues, esto fue parte de la geopolítica mundial de ese momento, ¿no? Entonces, tomando también ese punto de vista. Bueno, entonces, Gustavo, a partir de los 6 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo creo, creo que sí, efectivamente, el contexto internacional siempre ha sido, vamos a decir, aquel que ha influido dentro de la política nacional y dentro de la política latinoamericana. Si nos ubicamos un poco en la década del 70, un poco para argumentar de que todavía desde una perspectiva general la democracia era frágil, no institucionalizada, podemos ver de que en el mundo ya en esa época se hablaba de la famosa crisis de la democracia, y es por eso de que se forma, ¿no? Se forma la Comisión Trilateral, ¿no? Aquella comisión trilateral donde están politólogos como Samuel Huntington, ¿no? Y ese informe de la comisión trilateral, pues ahí es el momento cuando las democracias norteamericana, japonesa y europea, pues ya entienden de que, bueno, pues la democracia no tiene la capacidad, vamos a decir, de solucionar los problemas de esa población en esos contextos, obviamente. Y estos politólogos empiezan a decir, y ahí surge pues la palabra que hoy en día utilizamos dentro de las democracias, ¿no? La famosa gobernabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno mira ese contexto internacional, dice, pues bueno, pues nosotros estábamos en un proceso de institucionalización de la democracia, de tener procesos electorales limpios, transparentes, gobernantes civiles, etcétera, pero en el mundo ya surgían las democracias como crisis, ¿no?
y surge esta palabra hoy por hoy muy utilizada dentro de la gestión de los estados, llamada gobernabilidad, y muy articulada incluso a los aspectos técnicos de gestión propiamente dicha, ¿no? Entonces, eh, algo que sí quisiera precisar es de que en la historia republicana del Perú, ¿qué gobierno no fue improvisado? O sea, podemos decir de que eso nos lleva al análisis sobre una clase política. En el Perú tenemos una clase política. Si ese sistema político bajo el régimen democrático realmente crea, ¿no?, toda una clase política capaz de dirigir y gestionar el Estado adecuadamente. Yo creo que ahí nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pues, ¿qué pasa ahí, no, en ese contexto? ¿Los partidos están cumpliendo su función? Entonces, desde esa perspectiva, quizás una frase que podríamos traer a esta discusión que tenemos el día de hoy podría ser la de Basadre, ¿no? El Perú es un problema, pero también una posibilidad. Y en ese contexto encajar las acciones del gobierno militar, ¿no? O sea, tratar de solucionar parte del problema y tratar de darle una posibilidad y una mirada diferente al Perú. Hace un momento yo indicaba de que probablemente hay que entender también, como en todo en el Perú, a veces se implementan reformas, pero reformas inconclusas, ¿no? Que no concluyen, vamos a decir, construyendo una visión de país y transformando la estructura en sí misma del Perú. Y, y mencionaba y hacía referencia de que quizás este proceso de reforma agraria eh, no fue un proceso, sí, inconcluso, sí, ¿no? Porque si yo opto por la visión, por ejemplo, de Víctor Andrés, podría decir de que, pues, bueno, pues la reforma agraria lo único que ha hecho es desestructurar, ¿no?, el sistema productivo en el Perú. Y hoy en día, cuando escuchamos palabras sobre lo rural, lo urbano, vemos que nuestro sistema de tenencia de tierras ya no, ya no va en una perspectiva de producción masiva, en una perspectiva de industrialización, que también les decía, ¿no? Entonces, no hemos llegado a eso. Entonces, creemos más bien de que en ese contexto el Perú, las acciones de los gobiernos, pues se implementan solo en una visión que ellos tienen de poder atender determinados problemas. Hoy en día probablemente, digamos, a eso le llamamos políticas públicas o son las políticas de gobierno, ¿no es cierto? Las políticas de gobierno solo se centran en 2, 3, 4, 5 acciones y los demás problemas no existen para el Perú. Los sigue cargando, los sigue sopesando. Y es por eso que hablaba de esta frase que recordé de Basadre, ¿no? El Perú es un problema y una posibilidad, ¿no? Entonces, creemos más bien de que hoy en día, después de los 55 años de este gobierno militar, creemos que todavía existe en los peruanos adultos la mentalidad de que este gobierno, ciertamente, a pesar de ser dictatorial todo, les ha otorgado o ha influido mucho en la construcción de su identidad. Recordemos el diciembre del 2022 y enero del 2023. Toda la protesta social que surge en el Perú y particularmente en el sur andino y en Puno, de resistencia, ¿no?, de protesta frente al gobierno, tiene que ver algo con ese proceso inconcluso que recién la población empieza a asumir y decir de que tenemos un rol protagónico en la construcción de un país. Sí, Gustavo. Yo discrepo en el sentido, digamos, de que, por ejemplo, Velasco hizo una reforma agraria. Por ejemplo, hablemos de Puno, ¿no? Las SAIS y las CAPS, ¿no? O sea, no fue, digamos, inconcluso, fue, digamos, fracasado, porque la transferencia se hizo de acuerdo a lo planificado. O sea, hay libros que hablan de que Velasco no tenía ni siquiera un registro de los beneficiarios de la reforma agraria. O sea, los beneficiarios
fueron surgiendo en el camino. O sea, al comienzo incorporaron a los campesinos que formaban parte de los antiguos latifundios, luego a las comunidades y luego iban creando una serie de beneficiarios, una serie de controversias, una serie de desintereses, de tal manera de que la consecuencia inmediata del fracaso en el sentido productivo, de que digamos el agro y sobre todo la agricultura no tradicional ha fracasado en el corto, mediano y largo plazo. O sea, no se ha recuperado, se ha fragmentado y no hay punto de retorno, digamos, el abandono de los nuevos campesinos jóvenes en las ciudades, la conversión a otro tipo de actividades. Y la que ha surgido es esa gran agricultura que muchos gobiernos, como el APRA, por ejemplo, querían defender, ¿no? La de la costa, que ya tenía relaciones sociales capitalistas, donde ya, digamos, los obreros eran asalariados, donde ya habían sindicatos y donde se malogró, digamos, las grandes empresas como la Wando, Laredo, Cartavio, Casagrande, etcétera, etcétera, que nos hubieran colocado al Perú en este momento muy por encima de lo que estamos, a pesar que ya somos los primeros productores en espárragos, en páprica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mejor dicho, el tiempo es el crisol de la verdad y el tiempo ha demostrado al principio de que no solamente Mariátegui, con todo el ensayo del problema de la tierra, el problema del indio, es un fracaso en la forma como él, digamos, desde la concepción marxista, digamos, de hablar a favor de la comunidad y en contra, digamos, de la fragmentación del latifundio, etcétera, etcétera. O sea, es un fracaso porque eso fue parte, digamos, de una continuidad ideológica, dogmática que se hizo 50 años después de lo que un joven carismático con la pluma escribió, y que no conocía el Perú, ¿no? Entonces, yo creo, digamos, de que el fracaso, digamos, se da a todo nivel. Entonces, el legado de Velasco es solamente un legado que es reivindicado por una izquierda que ya perdió todos sus referentes. O sea, primero era Venezuela, primero era Cuba, luego Venezuela y al final Bolivia. Entonces, ya cuando Bolivia empieza a fracasar, entonces el único referente que le queda es recurrir a la historia. Y dentro de la historia, digamos, el único, digamos, es Velasco, que dicho sea de paso, Velasco para la izquierda en ese entonces no era considerado, digamos, fascista o fascistizante, ¿no? Como anteriormente lo he mencionado. Entonces, yo pienso de que a los peruanos hay que enseñarles, en primer lugar, varias cosas. El primero es a evaluar a los gobernantes con criterios objetivos, por sus resultados y no por sus intenciones, ¿no? Y eso rige para los de derecha y para los de izquierda, ¿no? O sea, el buen gobernante es aquel gobernante que logra tener impacto y sostenibilidad para el bienestar de toda su población. Ese es un buen gobernante. Y para eso, hoy en día, necesitamos convocar a la mayor cantidad de actores, ¿no? Porque concentrando el poder con un tipo de economía de escala como que hoy existe en el mundo con la globalización, no se puede, digamos, crear una democracia sobre la base de concentrar el poder. Ya no se puede. Hoy día tenemos que, digamos, ir dispersando y aún así es difícil. Hoy en día es mucho más difícil gobernar un país que gobernar en la época de Velasco, la época de Sánchez Cerro, porque hoy en día la globalización hace de que haya jurisdicciones supranacionales. Y lo peor de todo es que hoy en día hace de que, digamos, la gente, el input de información es mucho más grande, que los cambios son mucho más vertiginosos. Tenemos relaciones de producción que crecen exponencialmente cuando, digamos, las políticas crecen en forma lineal. Entonces, estamos ante una complejidad. Y esa complejidad, digamos, no nos puede llevar a apelar a recetas como las de Velasco. La receta de Velasco es simplista, es esquemática de gente que era militar. Un militar, yo conozco a los militares son excelentes personas, a pesar de que yo he tenido una experiencia, estuve en ILAVE, he conocido gente totalmente solidaria, patriota, pero tienen una formación distinta, es como yo, o sea, la formación de un militar es una formación, digamos,
puede ser de la rama de ingeniería, pero él no va a abstraer el problema de la Tierra, sus 500 variedades, digamos, de mini latifundio, latifundio, etcétera, etcétera, sus relaciones sociales técnicas, y el plan Inca que se creó ahí, realmente para muchos, por ejemplo, para Morales Bermúdez, no existió, fue creado, digamos, a posteriori. Bueno, supongo que ya se acabó mi tiempo, Alfredo. Sí, sí. Ok. Bueno, sin duda alguna, yo creo que, a ver, quisiera entrar en este momento a decir, bueno, las intenciones, efectivamente, no se gobierna con intenciones, sino con hechos, ¿no? Y en esa perspectiva yo creo de que también ahí tenemos que añadirle algo, ¿no? O sea, no todo es el gobierno. Hay una cuota de responsabilidad también del ciudadano peruano, ¿no? Entonces, en ese contexto, ciertamente estamos mirando solo al gobierno. Y, y cuando hablamos de fracaso, ¿no? De estas empresas asociativas, comunales, etcétera, que se implementan como parte de la movilización social de Velasco, yo creo que también hay una cuota de responsabilidad de los peruanos que formaron parte de esa, ¿no? Porque si hablamos de por qué fracasó, pues fracasa pues desde el nivel, vamos a decir, de gestión de estas empresas asociativas, ¿no? Alguna mala gestión, actos de corrupción, ¿no? Entonces, y eso no podemos atribuirle necesariamente al gobierno, sino deberíamos también juzgar a quienes dirigieron y formaron parte de esas empresas, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a pensar de que en el Perú todavía no tenemos una ciudadanía bien forjada, consciente, ¿no? Y en términos de Ganglin diría, bueno, pues somos una ciudadanía todavía inconclusa, ¿no? El Perú todavía es un país republicano, pero con ciudadanos inconclusos, ¿no? Entonces, pero ahora, la, vamos a decir, esa forja de conciencia desde el ciudadano también, o sea, ha quedado vemos hasta ahora, casi ha quedado vamos a decir, en las buenas intenciones, hablando en esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos de que todavía no tomamos conciencia de cuáles son los aspectos importantes donde el gobierno debe gestionar. Muy bien, perfecto. Posiciones a favor o en contra después de 50 o 55 años de la reforma agraria. ¿Qué estamos haciendo hoy, ¿no? Con el sector rural? ¿Qué gobierno posterior al gobierno militar ha puesto énfasis en el sector rural? Vamos a encontrar de que ninguno de los gobiernos tienen políticas públicas claras para mejorar el sector rural, el agro peruano, ¿no? Entonces, efectivamente, quizás todavía entendemos de que las diferencias entre la forma de producción agropecuaria del norte y el sur son diferentes, ¿no? Pero todavía no tenemos una perspectiva, un gobierno que nos diga podemos reconstruir la estructura productiva de esta manera en el ámbito rural. Y es por eso que tenemos todo este proceso, pues, o hemos vivido y seguimos experimentando este proceso vamos a decir, de concentración de la población en las principales ciudades del Perú. Cada vez más el ámbito rural, ¿no? Está despoblándose. Y no tenemos, desde los gobiernos posteriores y democráticos, ¿no? Una respuesta, un planteamiento claro, preciso, de cómo reactivar el sector rural. No tenemos políticas, ¿no? Los intentos que se han dado quizás con el gobierno de Alan García, de darles crédito, etcétera, etcétera, posteriormente con Fujimori, de darles propiedad, ¿no? Con Cofopri, etcétera. ¿Cuáles son los resultados? Y eso se complejiza todavía en nuestro contexto altoandino, como Puno. ¿Por qué? Porque ya solo la tierra, la posesión de la tierra, también incluye el sistema cultural, ¿no?
de la herencia. Entonces, ¿cómo implementar en ese proceso y desarrollar, por ejemplo, en Puno, el sector rural? ¿Qué hacemos si hoy en día ya hemos llegado a la parcelación, a la mini parcelación, etcétera, todos los tipos que puede haber, donde la tenencia de la tierra quizás es, como dicen en el sector rural, hasta yo tengo mis surcos, eso es toda mi posesión de tierra. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la propuesta de un gobierno? La propuesta debe ser consensuada, dialogada. ¿Qué nos falta? Nos falta diagnóstico, nos falta una mirada diferente al sector rural. Más allá de los clichés que aparecen desde estos conceptos sobre la nueva ruralidad, etcétera, ¿no? El problema real y concreto, como recuerdo una frase de uno de los paisanos acá de Puno, nosotros no sabemos para qué existe el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Para nosotros, y me llamó así la atención, y dijo, para nosotros es el Ministerio de Hambrecultura, no es el Ministerio de Agricultura. Yo quisiera, en ese proceso decía, yo quisiera que el Ministerio de Agricultura, que los profesionales de las universidades vengan y me digan, solucionen solo un problema, el problema que es el gusano en la papa. Nada más. Muchas gracias. Sí, Gustavo, en parte estoy de acuerdo contigo. Vamos a empezar hablando de la primera parte, ¿no? O sea, generalmente, por ejemplo, si tú analizas la reforma de Velasco, la reforma agraria fue una reforma radical, ¿no es cierto? La reforma agraria más radical que existió en América Latina, por encima de la del MNR de Bolivia, etcétera. Entonces, ¿quiénes fueron los gerentes de las SAIS, de las CAPS en Puno? Fueron la mayoría, si tú lees el libro de René Roque, que también ha sido entrevistado en nuestro programa, la mayoría de los gerentes de las SAIS, por ejemplo, eran egresados de agronomía de la Universidad de Puno. Eran gente que sabía de la Universidad Técnica del Altiplano, sabían de agricultura, pero no sabían de gerencia, de administración, ¿no? Entonces cuando tú eres gobernante y tú digamos, crees de que el Perú lo vas a cambiar por decretos, por un decretismo, entonces tú asumes de que al estilo militar, ¿no? De que tú vas a dar una orden y el resto lo va a obedecer y eso va a funcionar, pero no es así. O sea, cuando los militares dieron el decreto, encuentran factores retardadores, siempre, factores, digamos, de ineficiencia, no solamente en el proceso, no solamente en los inputs, sino también en la conclusión de las metas. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque obviamente hubo una serie, digamos, de conflictos de intereses entre las gerencias corruptas y los comuneros, incluso los campesinos de las propias SAIS y CAPS. O sea, cuando tú eres, digamos, un político y tú tienes, digamos, una visión global del fluxograma de causa-efecto, tú lo sabes. Y de ahí viene tu política. Tú sabes de que tus estudiantes, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de la CESEB, ¿no? Es de que tú vas a generar una reforma educativa, tienes que estar por lo menos asegurado que parte del magisterio te va a apoyar. Tú no puedes, digamos, lanzarte en políticas públicas invirtiendo gran cantidad de dinero si no tienes ni siquiera un partido político pequeño que pudiera, digamos, ser el facilitador. Porque el CINAMOS, lejos de, digamos, de ser un facilitador eficiente, generó controversias durante el gobierno de Velasco. De ahí fue de que el 5 de febrero fue la primera, digamos, quemaron, digamos, las oficinas del CINAMOS. Entonces, ese es un aspecto básico, ¿no? O sea, la gobernabilidad parte del hecho de que tú conoces el fluxograma de causa-efecto y tú como científico social sabes por dónde atacar el problema, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, de todos esos vectores que te generan esa crisis en el agro, por dónde atacarlo? Si tú no lo sabes, porque eres militar o porque te has asesorado, digamos, Franco, ¿qué te digo? Zimmerman Zavala o Carlos Delgado, que generalmente son personas que estaban en los cafés limeños y que ven al Perú, digamos, al igual que Mariátegui, digamos, como un territorio lejano, ¿no? Entonces, eso sucede.
Ese es el primer factor. En lo que sí estoy de acuerdo contigo es en lo siguiente, ¿no? O sea, el ciudadano. Siempre lo eximimos de culpa al ciudadano, al poblador. Velasco ha invertido mucho en el agro puneño y ha fracasado. Y le seguimos echando la culpa al centralismo. Después ha venido Alan García con un show de inversiones y ha fracasado. Y le seguimos echando la culpa al centralismo. Luego ha venido Fujimori y también ha fracasado y le seguimos echando. Entonces, es cierto, Gustavo, tú tienes la razón. Yo pienso que es hora de decirle a los puneños, a nuestros paisanos, que nosotros también somos corresponsables. Y que tenemos que tener, digamos, si queremos el empoderamiento del ciudadano, tiene que ser sobre la base de la conciencia de ciudadano, de leer, de estudiar, de asumir responsabilidades, de involucrarse en la institucionalidad, en la comunidad, en el club, en el partido político. Yo le diría a todos los puneños que militen en sus partidos de derecha, de izquierda, que eso le va a dar en organismos de control de la corrupción, etcétera. En eso estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero eso está lejos de lo que hizo Velasco, porque Velasco, digamos, prohibió los partidos políticos. Al prohibir el APRA le dio el espacio a la izquierda radical en todos los espacios democráticos, en la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Huamanga. Sendero Luminoso tuvo, digamos, un crecimiento explosivo. No tenía ninguna bandera roja, vanguardia revolucionaria, eran partidos así pitufos para poder, digamos, crear contrapeso. Y eso también sucedió en la Universidad de Puno. Entonces nosotros necesitamos una democracia, significa que es abrir todos los canales, que Velasco no lo hizo. Velasco confiscó la prensa. Nosotros necesitamos nuevas ideas. Qué bien, Gustavo, que vengas acá. Yo nunca quisiera callar tus ideas excelentes. Discrepo mucho, pero tú representas un sector que tiene que tener espacio en una democracia. No porque tú no me gustes, yo te voy a callar. No porque tú no me gustes. Y eso fue lo que hizo Velasco. Velasco no solamente parametró, confiscó, nacionalizó medios de difusión masiva. Bueno, Alfredo. Sí, sí. Sí, está poniéndose más interesante, estamos teniendo bastantes temas en común, ¿no? También hay que pensar de que no necesitamos gobernantes, necesitamos estadistas. No necesitamos gobernantes 5 años para después cambiarlo todo, ¿no? Ahora, como se está viendo ya es la política mundial, el caso de China, ¿no? Uno lo planifica a 30, 40 años, no como las democracias de ahora occidentales, de que están peleando por cada 5 años, como vemos en Estados Unidos, ¿no? No les interesa ser estadistas, solamente les interesa estar en el gobierno, ¿no? Entonces eso tenemos que pensar, tenemos que hacer un gobierno que sea planificado a 20 a 30 años y que sea no con la ideología, sino con la práctica, ¿no? O sea, qué se va a hacer, qué se necesita hacer, y liberarse de la ideología, ser más prácticos. Bueno, entonces, Gustavo, pues tu turno otra vez. Ok, gracias, Alfredo. Bueno, sí, sin duda alguna, ya mirar, vamos a decir, de lejos el gobierno militar nos lleva pues a reflexionar y a entender también cuál es el rol que cumple hoy en día la población peruana en todo este proceso ya de análisis, de decir de que, bueno, pues ya surgió esto de Velasco, ya pasaron los gobiernos tales. El contexto actual nos favorece, por ejemplo, para poder formar ciudadanía. Bueno, creo que hemos pasado de una época paradigmática donde la ideología cumplía un rol fundamental y hoy en día creo que estamos más bien en una visión, asistiendo a una visión más aparadigmática, ¿no? Donde, bueno, pues la formación de ciudadano es lo que menos importa, ¿no es cierto? Nosotros queremos seguidores como gobierno, nosotros queremos militantes, pero no queremos personas que piensen y reflexionen en el Perú. Y en ese contexto, también la política, ¿cómo recuperamos, vamos a decir, el interés por la política? Que creo que eso es algo esencial, porque si no solo basta con mirar los problemas estructurales que tenemos en el país, sino también es cómo formamos, ¿no? Formamos al peruano.
cómo buscamos esos puntos de coincidencia que nos hagan, vamos a decir, unir para poder enfrentar y solucionar de manera corporativa, ¿no?, los problemas que tenemos en el Perú. Todavía seguimos viviendo un país fragmentado, no solo por lo político, sino también por lo cultural. No hemos entendido de que el Perú es complejo, es diverso, ciertamente, pero una de las posibilidades, nuevamente hablan de la palabra posibilidad, pues es de que las personas entiendan de que la política es vital, es trascendental, ¿no? Y que influye directamente en nuestros modos de vida, en nuestra vida cotidiana. Y en ese entender podemos decir de que, o un diagnóstico actual, vamos a aproximarnos un poco a la estadística, nos dice de que los jóvenes no quieren ser ni de izquierda ni de derecha, les gustan soluciones inmediatistas, ¿cierto? Quien me soluciona lo inmediato, bueno, voto por él. Casi llegamos al mismo punto del gobierno de Velasco, ¿no? Solución inmediata y no hay perspectiva, ¿no? Entonces, estos, vamos a decir, los políticos en el Perú, los partidos políticos también, que los acobijan, todavía creemos de que no generan, o lo que tú mencionabas, ¿no?, un rol fundamental de un partido es de que sea el mediador, ¿no?, de aquel que tenga un diagnóstico claro de las necesidades de la población y como mediador, pues hacerlo llegar al gobierno, ¿no? No se trata de normas, ¿no? Eso queda claro porque creo que en normas el Perú es totalmente, vamos a decir, normativo. Todas las acciones están normatizadas, pero de ahí para adelante esas normas no se traducen tampoco en acciones concretas, ¿no? Entonces, creo que en este momento es importante decir qué tipo de políticos tenemos y qué tipo de ciudadano estamos formando, ¿no? Y en ese entender, si yo me traslado a la región Puno, al departamento de Puno, también miro un poco la historia y el panorama, digo, ¿y cuál es, pues, el Puno? ¿Tuvo una clase política? ¿Los movimientos regionales, los partidos políticos forman líderes? Entonces, ese tipo de posiciones con las que acabo de mencionar hace de que dentro de nuestro contexto local todavía las izquierdas estén vigentes, ¿no? Más allá vamos a decir, de que si es buena o mala, o sea, las personas piensan de que las izquierdas es el camino, pero uno mira el panorama mundial y dices, o nacional también, y vemos ahí de que las izquierdas cada vez tienen menos, vamos a decir, militancia. Se sigue tomando a las izquierdas como el espacio que me va a reivindicar, ¿no? Y no como un espacio que debe servir para proponer soluciones alternativas cuando se llegue al gobierno, ¿no? También creo que es importante en ese entender preguntarnos cuáles son los espacios donde debemos forjar eh, esta conciencia ciudadana, esta formación política de los jóvenes, porque los jóvenes son en realidad un sector importante electoralmente en el Perú, pero también un sector importante donde cree de que el individualismo, es decir, la exacerbación en que yo debo ser un profesional y solo yo importo y el único camino acá es individual y no colectivo, ¿no? Nos hace ver de que el Perú probablemente no tenga, vamos a decir, un horizonte concreto respecto a qué podemos mejorar respecto a las políticas, por ejemplo, rurales, ¿no?, que hace un momento hablábamos, ¿no? Uno dentro de los tantos problemas que tenemos como país. Excelente. Bueno, sí, hay muchas cosas que son, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea,
Para mí, digamos, la forma más inmediata, económica, práctica de mejorar la democracia es haciendo lo que tú y yo hacemos, conversando, ¿no? Porque obviamente, si tú, por ejemplo, tienes en la Universidad de Puno solamente una línea de pensamiento, como siempre ha existido, ¿no? Te lo digo porque yo fui como alumno libre a la Facultad de Sociología cuando tenía 16 años, ¿no? Entonces yo era estudiante del ESEP y yo vi cómo, digamos, solamente había una línea de pensamiento. O sea, podía ser una persona de, 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 de bandera roja, de patria roja, de sendero luminoso, etcétera, variantes ideológicas, pero todas eran de izquierda, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace es que nos miramos entre nosotros, entre oponentes, como seres humanos, ¿no? Empáticos, que queremos, a través de diversas formas, diversos métodos, queremos lo mismo. Entonces, eso no sucede en Puno, ¿no? En Puno, digamos, la polarización se ha ido acentuando, y no solamente en Puno, sino en el mundo, ¿no? Las redes sociales cada vez más publican aspectos extremos, ¿no? O sea, la caricatura del que piensa distinto que tú, ¿no? O sea, si tú dijiste por error algo, eso lo publica en TikTok, y entonces tú eres el que orinaste en la calle, tú eres el que hiciste, el que le sacaste la vuelta a tu esposa, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de, digamos, de cultura política de la polarización se ha exacerbado por las redes sociales, porque ya, digamos, antes en mi época, por ejemplo, había una realidad compartida común, pero ahora ya tenemos varias realidades virtuales, ¿no? Entonces, cada uno tiene a la carté la realidad y el grupo que quiere, ¿no? El grupo que va a confirmar o sea, el sesgo de reconfirmación. Si tú eres de derecha, vas y miras digamos, tu programa de derecha, donde te va a decir lo que tú quieres escuchar, ¿no? Entonces, eso no contribuye a la democracia. La democracia está basada en esto, en lo que tú y yo hacemos, en que tenemos que discutir sobre un fenómeno desde diversas aristas y donde obviamente ideal si llegamos a una conclusión y no solamente un diálogo de sordos, ¿no? Porque es lo que se hace a veces la discusión entre barras bravas en que cada jefe de barra brava discute y el otro no escucha y cada uno manda su pensamiento estereotipado, ¿no? O sea, qué feo, qué bonito es conversar contigo que tienes ideas originales, qué feo es discutir con uno que repite todo lo que dice el otro grupo, ¿no es cierto? Entonces, eso no beneficia absolutamente, ¿no? Lo tercero, digamos, en Puno, yo pienso, como te decía, lo primero que debemos hacer es abrir, nivelar la cancha para todos igual, seamos de derecha, de izquierda, ¿no? De que los espacios estén igual, la universidad se abra para todos y que las nuevas ideas surjan a favor o en contra, ¿no? Yo pienso que esa es la forma de promover democracia. Pero en Puno, digamos, que es heredero de la cultura boliviana, porque obviamente, yo me acuerdo, si tú lees, por ejemplo, Alcides Arguedas, Pueblo Enfermo, Bolivia es un país grande, fabuloso, rico, pero con una cultura política confrontacional. Desgraciadamente, como formamos parte de esa influencia, entonces en Puno tenemos una cultura política pleitómana, no solamente a nivel, digamos, de partidos, sino a nivel de instituciones. O sea, mejor dicho, tú vas a cualquier institución y vas a encontrar una pleitomanía a todo nivel. O sea, el puneño no sabe negociar, el puneño no sabe buscar consensos, el puneño no sabe expresar ideas divergentes. Es solamente, digamos, pelea contra el enemigo, contra el opositor. Entonces, si es que nosotros empezamos por ahí, que no nos va a costar mucho, creando una cultura política de diálogo, de consenso. Entonces, yo pienso que vamos a avanzar bastante, porque potencialidades no nos faltan, tanto en lo político como en lo económico. Entonces, yo pienso de que si algo yo quisiera y te pediría, digamos, es que sigamos estos diálogos, o sea, a partir de este programa, a partir de otros programas, con miembros, por ejemplo, de la sociedad de sociólogos de Puno, de antropólogos, de comunicadores sociales,
Y también, a ver, tocar temas, por ejemplo, cómo crear un perfil de un científico social que sea adecuado para la realidad de uno, ¿no? Quizás sea un mejor, digamos, uno que tenga en parte una visión política, pero también una visión práctica de lo que es, digamos, el Estado, los gobiernos regionales, porque muchos de los proyectos que fracasan en Puno son porque no hay, digamos, el expertise, no hay las competencias a nivel de los gobiernos regionales, de las alcaldías, de las municipalidades, porque la gente, digamos, no sabe ejecutar proyectos, ¿no? De gran escala, sobre todo, sabe ejecutar pequeños proyectos, etcétera. Entonces yo pienso que es otra forma de que digamos que los puneños podamos avanzar a la siguiente etapa. Sí, me parece que este programa ha sido muy interesante porque es la idea que hemos tenido de sacar este programa, ¿no? De tratar de conversar y de conversar sacamos algo, porque todos queremos lo mejor para nuestra tierra, ¿no? Sino lo que tenemos que ver es consensuar, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y planificar a largo plazo, ¿no? Pero hacer las cosas que se puede hacer y dejarnos un poco de ideología, ¿no? Es más en solucionar problemas, ¿no? Entonces, por eso queremos juntar mucho más personas, diferentes profesionales, diferentes campos, para poder reunirnos así. Por ejemplo, lo que pensamos que iba a ser una discrepancia, es más, hemos sacado muchas cosas en común, ¿no? Que de repente podemos hacer más cosas, ¿no? Y eso, si nos juntamos más gente, necesitamos una masa crítica, ¿no? Una masa crítica que pueda traer más gente, ¿no? Sino que ahora todos estamos aislados, entonces cada uno jala por su lado, ¿no? Pero si tenemos una masa crítica que sepamos y que queremos, que sabemos qué hacer, entonces creo que podemos cambiar algo que uno lo necesita. Excelente. Yo pienso que hoy podemos cerrar ya el programa. En Sí, primer sí. lugar, Gustavo, te agradecemos, pero te felicitamos, ¿no? Porque yo he tocado la puerta de mucha gente para que venga al programa a polemizar y tú, digamos, excelente, con una entereza, con una generosidad, digamos, has aceptado esta entrevista y realmente yo estoy muy satisfecho que hayas venido, que la gente te conozca, enalteces a tu gremio, enalteces a la universidad y yo pienso que hay gente como tú, eh, debe haber varios en la universidad, también son bienvenidos. Entonces, te damos las palabras finales antes de cerrar, digamos, este programa. Muchas gracias a ustedes, Mosín. Y bueno, un poco quizás complementando la idea de la formación de los profesionales dentro de la universidad y específicamente en sociología. La sociología de los 70 a los 80, a los 90 han cambiado bastante. La manera de pensar, de entender el Estado, de entender al prójimo, al ciudadano, también ha cambiado. Qué bien. Hoy en día, pero también hay un sesgo, yo creo, y siempre les menciono, ¿no? Hoy en día pareciese de que la varita mágica para solucionar los problemas del Perú, que son estructurales, o los problemas de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestra comunidad, pareciese que es la gestión pública. Pero ojo, la gestión pública solo entendida como técnica no contribuye. Eso simplemente es, vamos a decir, rutinario, mecánico, instrumental. Lo que se requiere es personas que tengan habilidades técnicas y también tengan una posición política, un pensamiento político, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que ese es el camino. Yo no soy partidario solo de que, bueno, pues la gestión pública, siempre les digo, es la varita mágica y solucionó todo esto. Hoy en día todos se especializan en gestión pública, conocen los instrumentos de gestión, conocen cómo se gestionan los programas sociales, pero no estamos solucionando nada. Seguimos solo administrando los pocos y escasos recursos que tiene el Estado. Una mirada política es maximizar los resultados de esos recursos en poblaciones mucho más grandes. Gracias a ustedes y creo que esa es la apuesta, ¿no? La apuesta de compartir y dialogar con jóvenes en los claustros universitarios hoy en día no es sesgada, es abierta particularmente lo digo desde mi perspectiva, no solo se dice esta es la izquierda o sigan la izquierda, sino también esta es la posición de derecha, tengan ustedes, esta es la oferta y ustedes decidan según la posición que ustedes tienen, ¿no? Lo que se quiere es
como ustedes decían, y creo que es este programa de Puneños para el Mundo, pues, o en el mundo, lo que nos hace entender es de que podemos llegar a establecer consensos, y los consensos solo se logran dialogando, ¿no? Las alternativas de solución están en nosotros, quizás los que vivimos y experimentamos y construimos nuestra realidad social, y esas alternativas hay que hacerlas llegar pues a los niveles de gobierno correspondientes. Muchas gracias a ustedes, Alfredo, Jesús, gracias por brindarme esta oportunidad de compartir algo de nuestra realidad que hemos vivido y que sigue trayendo hasta ahora discusión, y quizás seguimos viviendo y experimentando algunas consecuencias de buenas o malas decisiones de nuestros gobernantes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Las últimas palabras. Sí, muchas gracias a nuestros seguidores. La intención es hacer más de este tipo de diálogos, ¿no? Para tratar de una otra manera incentivar a la gente de que podemos unirnos y que podamos hacer cosas buenas, ¿no? Que es hora de hacerlo, porque si no somos nosotros, otro va a ser por nosotros y eso no nos va a gustar. Entonces, a todos, hasta la próxima edición, la próxima semana, y muchas gracias, Gustavo, por participar. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.